¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 6. ¿Cómo, por qué y a quién debemos predicar? ¿Por qué debemos predicar? ¿Quiénes debemos predicar y qué debemos predicar? Hemos aprendido en la palabra de Dios que antes de la resurrección de Cristo estuvo vigente la ley de Moisés y los profetas. Esto significa que para poder ser salvos o bendecidos, los seres humanos tenían que obedecer toda la ley de Dios. Y sin el Espíritu comprobaron que no se puede obedecer la ley de Dios. Después de la resurrección de Jesucristo, Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos aquellos, judíos o no, que le recibieron y que creyeron en su nombre, incluidos nosotros, y se inauguró el tiempo de la iglesia, también conocido como la gracia. La gracia nos mete en el favor de ser constituidos hijos de Dios, ya no solamente seres humanos bondadosos, que se esfuerzan por cumplir la ley de Dios, que se esfuerzan por no mentir, por no robar, por no adulterar, sino que por el Espíritu de Dios hacemos todas esas cosas y vencemos o hemos vencido el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? No es difícil, hermanos. Dice, no vivo yo, vive Cristo en mí, porque yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que una vez que la iglesia suba al cielo, va a terminar la gracia y va a comenzar la tribulación. ¿A qué va a ser raptada la iglesia al cielo? Para celebrar con Cristo las bodas del Cordero. ¿Y quién es la esposa? La que hoy es novia. ¿Y qué ocurrirá en la tierra mientras que la iglesia en los cielos celebra las bodas? Ocurrirá gran tribulación. ¿Cuánto tiempo durará esta tribulación? Bueno, la tribulación durará 3 años y medio y la gran tribulación durará otros 3 años y medio. Estamos hablando de 7 años de gran quebranto, de gran juicio de Cristo contra los habitantes de la tierra. Por esa razón, Cristo tiene que poner a salvo a su iglesia durante el tiempo que va a durar la tribulación. Y una vez que terminen esos 7 años, Cristo volverá a la tierra acompañado de su flamante esposa a reinar juntamente con ella durante 1000 años. Entre tanto que durante estos 1000 años el diablo será atado, y esto significa que durante 1000 años la iglesia predicará a los habitantes de la tierra sin el estorbo del diablo. Es decir, que no va a haber pretexto para que esas personas a las que les prediquemos se pierdan y no crean. ¿Por qué? Porque el que engañaba y el que era homicida desde el principio estará atado durante esos 1000 años. Hemos entendido mal
la gracia de Dios. Estamos en tiempos de gracia y yo entiendo que por esa razón muchas veces abusamos y descuidamos una salvación tan grande porque pensamos, ya la tengo librada, yo ya creí, yo ya me bauticé. A veces vengo a la iglesia, a veces llego temprano, a veces sí guardo mi diezmo y lo traigo. Yo te voy a decir, no es un poco lo que Dios redimió de ti, lo redimió todo. Y no es justo que le demos migajas, no es justo que le demos solo una pequeña parte. Dios es digno de todo, solo que hemos entendido mal la gracia de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Sabemos, a Dios lo podemos conocer por medio de sus obras, de las obras de sus manos. El cielo, el mar, los bosques, las montañas, todo lo que en ellos hay, habla de la grandeza y de la voluntad de Dios. En toda su creación, Dios implantó su sabiduría para que nosotros, al ver las cosas hechas y leer su palabra, podamos entonces confirmar algo que ya estamos sintiendo en nuestro corazón y viviendo en nuestras circunstancias. Se los explico. Ejemplo: cuando los pajaritos crecen, ¿qué hacen los papás pájaros? Los avientan para afuera del nido. Cuando nuestros hijos crecen, empiezan a dar problemas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Alentarlos a que se desarrollen y formen su propia familia y se realicen. Es pecado que les digamos, mijo, casa 2, o no, vénganse, aquí los voy a tener a todos. ¿Se han fijado cuántos pájaros meten dentro del nido de sus padres a sus hijos con sus nuevas parejas? Ninguno, ni uno solo. Pero ¿cuántos seres humanos sí metemos dentro de nuestra casa a nuestros hijos con todos sus parejas y sus hijos y los hijos de sus hijos? ¿Y qué pasa ahí? Las de Caín. Ahí pasan cosas muy feas, cosas que decimos, Dios mío, líbrame. Si hubieras atendido mi palabra, si hubieras venido a la iglesia con una libreta de notas, las hubieras repasado allá en tu casa. Mira, aquí hay cosas que se te pasaron, porque pasó el niño, porque pasó la mosca, por X o Z distracción que ocurrió. Pero si lo hubieras repasado allá en tu casa, no te hubieras perdido. Dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? ¿Y cuántos andan perdidos por ahí? ¿Cuántos cristianos andan perdidos por ahí? ¿Cómo que andan perdidos? Sí, ¿qué dice la Biblia que tendrías que hacer y qué estás haciendo? Estás perdido, compadre. Hemos entendido mal la gracia de Dios. Es por fe para que sea por gracia. Pero si no estamos aplicando la fe a la palabra, no es fe. Es buena intención, es sentimiento, es emoción, pero no es fe. Lo único que es fe es lo que está basado en la palabra de Dios. Entonces hemos entendido mal la gracia y hemos descuidado una salvación tan grande, y en el pecado llevamos la penitencia. En el ejemplo que les di, ¿en dónde llevan la penitencia esos abuelos? Pues en tener ahí a los hijos y a los nietos. Al rato el abuelo o la abuela la está haciendo otra vez de papá o de mamá. Ya pasó su etapa, ya no está en condiciones. Y al rato la nuera o el hijo están muy enojados contra usted porque se le cayó el niño, porque se le accidentó. Usted ya no está en condiciones. Pero en el pecado llevamos la penitencia. Venimos a la iglesia, tenemos nombre de que vivimos, cantamos, levantamos las manos, pero fallamos en la obediencia. Es por fe. ¿Cuál fe? ¿El siento bonito? El yo deseo lo mejor de Dios para mí y para mi casa, y no estoy obedeciendo a Dios, no estoy entendiendo por medio de las cosas hechas
la voluntad de Dios? Entonces quiero que ustedes me contesten. La creación, las cosas hechas por Dios, ¿sí nos hablan o no nos hablan de Dios? ¿Sí nos muestran su voluntad? Número 2, podemos conocer a Dios por su fidelidad. Ahí en esos líos en los que nos hemos metido, por desobedientes, por descuidados, por ingenuos, ¿cómo me fui a meter en esto? ¿Cómo le fui a haber hecho caso a esta persona? ¿Qué te dice la Biblia acerca, por ejemplo, de salir por fiador de otra persona? ¿Qué te dice? Que no lo hagas. Te dice que no. Y dice uno, ay no, pobrecito, sí, yo voy a hacer su aval. Y al rato, ¿quién tiene que pagar? Uno. Y dices, ay Dios mío, ayúdame. Pero aún así, su fidelidad te sacó. ¿Para qué? ¿Para volver a caer en el mismo hoyo? Yo les aseguro que conozco a muchos que Dios los saca de una y se meten en otra. Conozco a muchos que dicen, Señor, si me sacas de esta, te prometo que ya no voy a volver a hacer esto. Y Dios los saca y más pronto cae ¿un qué? Un hablador que un cojo. O sea, es lo que les digo, somos muy jactanciosos, nos creemos más de lo que realmente somos y nos vemos poco en el espejo. Y el espejo es la palabra de Dios. No hay otro espejo más fiel que el de la palabra de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios también nos habla de su existencia, nos habla de su bondad. Y número 3, también podemos conocer a Dios por medio de su palabra. A ver, ¿dónde está su Biblia? Qué bueno que los que la traen, y los que no, ay, es que venía en el camión, es que no la encontré, es que ay hermano, pues ni se ocupa, usted ahí pone las laminitas en la pantalla y no sé, ¿y cuándo va a aprender a manejar su Biblia? Digo, ¿cuántos años tenemos muchos de cristianos y no sabemos manejar nuestra Biblia? Si no la quiere, regálesela a alguien que la necesita, que no tienen. Si no la quiere, regálela, pero no la deje ahí inservible. Y si tiene 2, regálele una a los que no tienen, para que los que no tienen, a ver si ellos sí la aprovechan. Porque muchos de nosotros nos estamos privando a nosotros mismos de un tesoro muy grande, que es conocer más a Dios. Usted dice, ay Señor, me pongo salivita en las orejitas y ya me voy a mi actividad de cada día. En el nombre de Jesús, cuídame, guárdame, bendíceme, amén. Y uno se esfuerza por no pelear, por no sentir feo, por no engancharse, pero anda uno sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día es la palabra de Dios. Necesitamos estudiar cuando menos un capítulo de la Biblia cada día, y necesitamos repasar nuestras notas, porque de otra manera somos oidores olvidadizos. Y si la palabra se nos olvida, pues menos la vamos a hacer. Vamos a andar en los mismos chismes, vamos a andar en las mismas maledicencias, vamos a andar con los mismos temores, con los mismos celos, con las mismas dolencias, con los mismos problemas, con las mismas deudas. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado. Si usted y yo llevamos años en esa tibieza, en esa mediocridad, entonces yo le voy a decir, mire, pobre del pobre que no va al cielo, pobre aquí y pobre allá. Digo, puede ser que esté enfermo y que no recupere mi pierna, puede ser que esté enfermo y que no recupere mis ojos, pero ¿sabes qué? Allá en el cielo sí voy a recuperar mi pierna y sí voy a recuperar mis ojos. Entonces ya no puedo hacer nada por mi pierna, ya no puedo hacer nada por mi ojo, ya no puedo hacer nada por lo que perdí, pero sí puedo hacer algo por mi eternidad. Hagan sus tesoros en el cielo. Hagámonos discípulos fieles, verdaderos, no solamente de nombre, de Cristo. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere activar
los botones por los cuales opera el reino de Dios y entramos en la gracia es por fe para que sea por gracia. ¿Me explico? ¿Y qué es fe? Nomás decir rico soy u obedecer, poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es no decir groserías, es venir a la iglesia, es ser una persona amable. ¿Eso es fe o eso es fruto de la fe? Eso es consecuencia de la fe, eso es fruto de la fe. ¿Qué es fe? Poner en obra la palabra de Dios porque la he creído. ¿Saben qué creo que pasa? Que a veces los hombres están en tinieblas y no quieren venir a la luz, porque saben que si estudian la Biblia, sus obras van a ser reprendidas, y ellos quieren seguir engañándose a sí mismos, viviendo en su mediocridad, haciendo lo que entre comillas les conviene, aunque ya vimos que no es lo que les conviene. No quieren obedecer. Entonces, en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice de esta manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para la mediocridad? ¿Para la tibieza? Para la obra del ministerio. ¿Cuál obra? ¿Cuál ministerio? Hoy entrenamos para lo que será nuestros 1000 años reinando con Cristo, enseñando la justicia a las multitudes. Y si no conoce la palabra, si no trae su Biblia, ¿qué les va a enseñar, hermano? ¿Ideas? ¿Imaginaciones? ¿Buenas intenciones? ¿Qué les vamos a enseñar? Entonces, el trabajo de gente como yo, los pastores y los maestros, y lo que en su tiempo fueron los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, los profetas y la ley que escribieron el Antiguo Testamento, el trabajo es poner una Biblia en sus manos y enseñarlo a conocerla, a estudiarla, a vivirla, y a que usted también la enseñe. Esto es la obra del ministerio: vivir y enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es ese? Los nuevos creyentes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que han de creer en Él por nuestra palabra. ¿Y cómo van a creer si no les hablamos? ¿Y qué les vamos a hablar si no sabemos qué decirles? A Dios le agradó salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio. A los que se pierden, cuando tú vas y les predicas, les parece locura lo que les estás diciendo. Pero entre esos a los que tú vayas y les prediques, habrán algunos que se salvarán y les parecerá lo que tú les estás diciendo poder de Dios. Y te dirán: oye, qué bonito, enséñame más. Por favor, llévame contigo allí a donde tú te congregas. Es así porque la fe es por oír la palabra de Dios. Y la gente no va a poder creer si nosotros no le predicamos. Y nosotros no le vamos a predicar si no somos discípulos. Dice que una evidencia de que aquellos creyentes estaban llenos del Espíritu Santo es que predicaron el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si yo no estoy predicando, ¿tú por qué crees que sea? ¿Qué me falta? La llenura del Espíritu. ¿Y en dónde está el Espíritu? En la palabra. La fe es por oír.
Pero si tú oyes que para el año que entra dijeron va a subir la gasolina, entonces tú actúas en consecuencia. Y no sé si se fijaron, antes de que terminara el año, las gasolineras estaban atiborradas de autos que fueron en el temor de que habían dicho que iba a subir el precio de la gasolina entrando el año. Eso es la fe. Ellos oyeron y actuaron en consecuencia, creyeron. ¿Era verdad o no era verdad? No sé, pero actuaron en consecuencia. Igual te voy a decir, si tú crees, tú debes actuar en consecuencia, y si no crees, no vas a poder actuar en consecuencia. ¿En dónde está el Espíritu que nos hace accionar? En la palabra. ¿Me expliqué? La gente no va a poder creer si tú y yo no predicamos. El mundo va a seguir igual y se van a ir al infierno si nosotros no les predicamos. Por lo tanto, todos los cristianos, como dice aquí, debemos ser perfeccionados por los líderes de la iglesia para que seamos capaces de ministrar la palabra de Dios a toda criatura, a propios y extraños, a los fáciles y a los difíciles, en todas partes y en todas las circunstancias, sea en el hospital, sea en la cárcel, sea en el camión, sea en el camino, sea en el club deportivo, donde tú andes. Dios quiere que tú eches tu palabra sobre las aguas a 7 y aún a 8, y Él te promete que después de mucho tiempo la vas a hallar. La obra del ministerio, entonces, es una función de la esposa del Cordero, que durante el reino milenial será lo único que vamos a hacer. Dice que vamos a regresar con Él en cuerpos eternos y gloriosos y a reinar sobre la tierra durante 1000 años, enseñando la justicia a las multitudes. Entonces, este es un trabajo para el que debemos comenzar a prepararnos hoy, porque va a haber muchos a los que cuando ocurra el rapto, el Señor va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque no nos conoce. Dice: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero no estudiabas mi palabra, nomás le decías a los demonios: sal. En tu nombre hice muchos milagros. Sí, pero no estudiabas mi palabra. No tuviste mi carácter. Nunca perdonaste a tu suegra, a tu vecino. En tu nombre profetizamos. Sí, también predicaste y le dijiste a las personas: mira, esto y esto, pero no viviste, no te arrepentiste, no, tu familia la seguiste tratando de una manera impía. Por lo tanto, la obra del ministerio es una tarea para la que debemos todos prepararnos. Les voy a decir por qué. Una esposa que se casa con su marido, ¿cuál es la función principal para ese matrimonio? ¿Cuál es? ¿Para qué se casaron? Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, ¿qué dijo? Fructifiquen, llenen la tierra. ¿Y de qué la iban a llenar? ¿De qué? De hijos, ¿no? ¿No es esa la razón por la que se junta un hombre con una mujer? ¿Cuál? Que tengan hijos. Ahora, esta novia se va a casar con Jesucristo. ¿Para qué? Para engendrar hijos. ¿Y cómo los vamos a engendrar? Con la palabra. ¿Quiénes van a ser las personas a quienes les vamos a predicar el evangelio sin el estorbo del diablo? Los que quedaron en la tierra, que no se dejaron poner la marca de la bestia. Cristianos, no, nada más no se dejaron poner la marca de la bestia.
¿Y qué necesitamos enseñarles? A obedecer a Dios, a honrar a Dios. Y al final su fe también va a ser probada. ¿En dónde? Al término de los 1000 años ocurrirá el juicio ante el gran trono blanco. Entonces le vamos a engendrar hijos al Cordero durante el tiempo de la tribulación, cuando ya seamos esposa. En Eclesiastés 11:1 dice la palabra de esta manera: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Cuál es nuestra misión? Díganme ustedes. Predicar. Y para poder predicar no se puede dar lo que no se tiene. Yo debo tener algo para dar. Yo, por ejemplo, puedo predicarles porque estudio, y puedo darles testimonios y referenciar de un pasaje a otro pasaje porque vivo sumergido estudiando la palabra. Es el trabajo de los pastores, de los maestros, pero al final va a ser el trabajo de toda la iglesia. Esta es para lo que debemos perfeccionar a los santos. Es para lo que debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y va a ser pronto que esas personas se conviertan y vengan. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Va a ser pronto o no? Después de muchos días. ¿Y sabes qué pasa con nosotros? Nos desanimamos porque no creyeron. Nos desanimamos porque vinieron y se fueron. Y por eso ya no tenemos más que ojos para nosotros mismos y nuestros propios problemas, y no le hablamos a la gente de Dios. Estamos muy conflictuados, y les voy a decir por qué. Porque somos muy conflictivos. ¿Y por qué soy muy conflictivo? Pues porque no me estoy llenando de la palabra de Dios, que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, fruto del carácter de Cristo en mi ser. Por sus frutos se conoce el árbol. Y si yo soy conflictivo, el hombre problemático tiene muchos problemas. Pero si yo por la fe tengo gozo, tengo paz que sobrepasa todo entendimiento, tengo benignidad, tengo bondad, tengo mansedumbre, entonces, aunque tenga problemas, esos problemas no van a estar ni en mi mente ni en mi corazón, van a estar en mi carne, van a estar a mi alrededor. Pero una cosa es pasar por el problema con angustia, y otra cosa es pasar por el problema con gozo. ¿Cómo dice la Escritura que debemos pasar cuando tengamos diversas pruebas? Con sumo gozo. ¿Y cómo es posible esto? Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, si uno no sabe cómo tener ese gozo, pídale a Dios y Dios le dará sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Por eso insisto, discípulos, vamos a tomar notas. No seamos oidores olvidadizos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Venir a la iglesia y oír un mensaje y el Señor me recordará en mi casa y en el problema lo que Él me tenga que recordar. Es como que alguien te da su número telefónico y te lo aprendes de momento y en la esquina ya se te olvidó. Así es, no confíes en tu memoria. Si a veces del papel nos cuesta trabajo entender, imagínate sin el papel, en el aire, con la duda de la incertidumbre, de la imaginación, de la memoria que se nos olvida. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta: ¿usted ya recibió a Cristo? ¿Quién es Cristo? El Verbo. A los que le recibieron. ¿Y cómo lo recibió? En una tierra
que es junto al camino, es decir, ahorita oí, pero aquí a la esquinita ya se me olvidó. Que te encuentras a alguien y le dices, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Estuvo rete bonito. Y te pregunta, ¿y de qué se trató? Y tú dices, ay, se me olvidó, ¿de qué fue? Ay, pues no sé, pero estuvo re bonito. No es bueno que faltes, ¿sabes? No recibiste a Cristo. Estuviste un ratito con Él, pero no te lo llevaste en tu corazón. No te lo llevaste como la oveja. ¿Saben que la oveja rumía? ¿Sí saben qué es rumiar? Tomar notas. Tomó la alfalfa, la metió en su buche, y al ratito, allá cuando tiene tiempo, cuando está descansando, cuando está tomando el fresco del buche, saca la alfalfa que metió y la vuelve a masticar, y ahora sí la traga. Tomó notas. La oveja, por eso les decía, podemos conocer a Dios por medio de sus obras. A veces la creación es más sabia que el Homo sapiens, es más sabia que el ser humano. ¿Por qué? Porque nos creemos mucho. Y dice, tú crees que eres rico y eres pobre, crees que estás vestido y estás desnudo. Y por eso le digo, si cuando menos tomara notas, cosas que se le escaparon, el Espíritu le ayudaría a aprovecharlas. A los que le recibieron y creyeron, ahí es donde se cree, cuando se pone por obra lo que se nos enseñó. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero en nada difiere el niño del esclavo. ¿Por qué? Porque aunque el niño sea hijo, sigue haciendo las mismas cosas que hacía cuando no era hijo. No se quede como niño, crezca como hijo. El hijo queda en la casa para siempre y sirve en las cosas de Dios. Y les voy a decir por qué, y con esto termino. ¿Cuál va a ser la función de la esposa del Cordero durante el milenio? ¿Qué dijimos? Enseñar ¿qué? La justicia, es decir, la obediencia a la palabra de Dios a la multitud. ¿Y quién es hijo? ¿Nosotros, la novia, o Cristo? ¿Quién es hijo del Padre, de Dios? ¿Quién? Él es hijo. Y nosotros somos hijo o hija, pero por Él, no por nosotros. Somos adoptivos. Fuimos aceptos en el amado. Entonces la condición para manifestarnos como hijos de Dios es que estemos ocupados en la obra que Él ama, que es la salvación de las almas. No nada más que bendiga mi economía, que me ayude en el examen médico que me van a hacer, que me ayude a pagar los derechos de mis coches. No nada más. O sea, todo eso es añadiduras. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas me vendrán por añadidura. Pero ¿por qué he dejado de buscar el reino de Dios? Por buscar ¿qué? Yo las añadiduras. Estoy muy conflictuado por buscar las añadiduras. Yo lo dejo como un desafío. Por favor, estemos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.